Los saludos el amor del Señor. Esta es la clase semana 1 que es llamada La autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Amén. El título de esta clase es Dios ha hablado. Amén. Hermano, como objetivo de esta primera clase es que el creyente o el estudiante comprenda que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, completamente verdadera y suficiente, y es la autoridad final para la vida y la fe cristiana. ¿Ya? En esta clase tenemos un texto central que es el 2 Timoteo 16 al 17. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, nosotros en esta etapa de la vida, vivimos en una generación donde cada persona quiere definir lo que significa su propia verdad. Muchos creen que la verdad depende de emociones, experiencias o cultura, pero el cristianismo comienza entendiendo una realidad fundamental: es que Dios ya ha hablado. ¿Ya? Pero ¿cómo habló el Señor? El Señor habló por medio de su palabra. La Biblia no es simplemente un libro religioso o una colección de historias bíblicas, morales o historias con pensamientos humanos. Es más importante que eso. Es la revelación divina dada por Dios para mostrar quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo podemos ser reconciliados con Él. Hermanos, sin una autoridad absoluta, que es la palabra del Señor, que es el Dios mismo, el hombre queda entregado a sus propias opiniones, a sus propias decisiones, queda a la deriva. Por eso la doctrina de la suficiencia y la autoridad de la Escritura es el fundamento de toda vida cristiana. Amén. Vamos a comenzar haciendo una pregunta simple, que es, primeramente, ¿qué es la Biblia? Como vamos a tener, si no me equivoco, son 2 puntos acá que vamos a responder a esta pregunta: ¿qué es la Biblia? La respuesta A, como le podríamos llamar, sería que la Biblia es la revelación de Dios. Hermanos, la escritura que nosotros tenemos hoy en día es el medio por el cual Dios decidió darse a conocer. Es importante esto porque no es que un conjunto de hombres escribieron un libro que hablaba acerca de un Dios y por eso nosotros tuvimos esta oportunidad de conocerlo a Él, sino que es el medio por el cual Dios decidió, vemos la soberanía de Dios, Dios decidió darse a conocer al hombre. Vamos a ver un poquito más abajo cómo operaron esos hombres, pero que escribieron la escritura, pero es el medio por el cual Dios dijo: esta va a ser mi revelación para que el hombre me pueda conocer. Hermanos, eso es importante porque no podríamos conocer al Señor si Él no se hubiese revelado primero. ¿Ya? En Hebreos 1, del 1 al 2, resumiéndolo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Hermano, Dios habla a través de la creación, por medio de Cristo, por medio de la Escritura, pero la revelación escrita es la base segura y permanente para conocerlo a Él correctamente. ¿Amén? Vimos qué es la Biblia, que era la revelación de Dios, y ahora vamos a ver el punto B, que la Biblia, esa revelación de Dios, la Escritura, fue inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada? Bueno, la palabra inspirada en 2 Timoteo 3:16, nuestro texto base, significa literalmente exhalada por Dios. Hay algunos otros hombres de Dios que le llaman el soplo de Dios a la Escritura, ¿ya? Pero bueno, un tema de concepto: exhalada o soplo quiere decir que viene de Dios mismo, que nace de dentro de Dios. No son pensamientos de Dios, aunque sí los contienen, pero en su génesis es lo que Dios es lo que sale dentro de Dios para revelarse al hombre, ¿ya?
Entonces dijimos que la palabra inspirada significa exhalada. Podemos concluir que toda escritura es inspirada por Dios, que la Biblia no contiene simplemente pensamientos acerca de Dios, lo que les comentaba recién, sino que proviene de Él mismo. Y acá es importante porque los autores humanos, porque sabemos que la Biblia fue escrita por hombres humanos, escribieron esta palabra, esta Biblia que nosotros tenemos hoy en día, usando su personalidad, su lenguaje, su contexto histórico. Pero el Espíritu Santo supervisó perfectamente el proceso. Ahí hablamos de la inspiración de Dios a los hombres. Entonces, todo está respaldado, perfectamente respaldado por el Señor, porque fue el Señor mismo que la entregó a estos hombres de Dios. Entonces, esa es nuestra gran confianza de que lo que nosotros estamos leyendo y conociendo del Señor viene directamente de Él. Porque es verdad que la escribieron hombres con su personalidad, con su lenguaje, con su contexto, pero el Espíritu Santo fue quien supervisó perfectamente este proceso. En 2 de Pedro 1, del 1 al 20, dice, resumiéndolo, los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, al ver de que el Espíritu Santo, que el Dios mismo estaba detrás de todo esto porque era su forma de darse a conocer al hombre, no podemos encontrar errores en la Escritura. Nuestro segundo punto de esta clase es la inerrancia de la Escritura. ¿Qué significa inerrancia? Como decían, conversábamos, que la Biblia es completamente verdadera en todo lo que afirma. Porque Dios no puede mentir, su palabra no puede cometer error y su carácter garantiza la verdad de las Escrituras. Entonces, como su carácter lo garantiza la verdad de las Escrituras, porque es Dios mismo, no podemos encontrar errores. Si tú crees que el Señor se está equivocando en algo que quiso plasmar en la Biblia, si tú crees que hay ideas equivocadas de lo que Dios dijo en la Biblia, eh, lamentablemente, hermano, tengo que decirte que el que estás equivocado eres tú, no es la Biblia. Porque la Biblia contiene el carácter de Dios y Dios no cambia, Dios no muta, Dios no miente, Dios no se equivoca, porque es Dios. Amén. Incluso en Tito 1:2 dice que Dios no miente. Dios que no miente, como en Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Hermanos, cuando la Biblia confronta tus emociones, tus pensamientos, la cultura que estás inmerso, tus deseos, tus tradiciones, cuando la Biblia nos confronta en toda nuestra etapa de la vida, no nos queda otra que someternos a la palabra y no al mundo. Amén. El tercer punto de este resumen de la primera clase es la suficiencia de las Escrituras. Hablamos de la inerrancia y ahora estamos hablando de la suficiencia. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? Significa que contiene todo lo necesario para conocer a Dios, para entender el Evangelio, para vivir piadosamente y para crecer espiritualmente. Hermanos, la Biblia no necesita una nueva revelación, filosofías humanas o una tradición externa para completar la verdad divina expuesta en la Biblia. Eso es importante porque finalmente hoy en día vivimos en tiempos donde escuchamos a hombres diciendo, el Señor me reveló esto, el Señor me mostró en sueño esto, y quieren añadirle apellidos a la Biblia o añadirle ideas a la Biblia. Y hermanos, la Biblia es suficiente, contiene todo para nosotros poder tener una vida cristiana, contiene todo para obtener madurez espiritual. No necesitamos otro tipo de revelación porque la revelación de Dios ya está y es la palabra. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Como hablábamos de que hay corrientes o hombres que hoy día niegan la suficiencia de la Escritura, no tal como diciendo yo niego que la Escritura es suficiente, sino que quieren añadirle ideas a la Escritura o nuevas revelaciones. Eso quiere decir que están negando la suficiencia. Existe peligro, ¿ya? Existe peligro porque la doctrina
o la sana doctrina que debería tener la iglesia es reemplazada por algún tipo de emoción. Y eso es peligroso. Cuando la iglesia deja de confiar en la palabra, hermanos, reemplaza la verdad por la experiencia. Reemplaza el evangelio por el entretenimiento. Hermanos, en la congregación, en la iglesia local, en tu vida y en mi vida, la escritura debe gobernar todo ámbito. ¿Qué quiere decir esto? Que debe gobernar la predicación, debe gobernar la doctrina, la adoración, el discipulado y tu vida cristiana. Amén. Vamos a pasar al cuarto punto, que es la autoridad de la escritura. Vimos inerrancia, ya, vimos suficiencia y ahora estamos viendo la autoridad de la escritura. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? Yo creo que es una pregunta obvia, pero la vamos a desarrollar, porque detrás de la escritura está la autoridad de Dios mismo, ¿ya? Hermano, esto es importante porque al tener la autoridad del Dios mismo, porque es el mismo Dios el que la dijo, esa misma palabra que tiene el poder inmenso, absoluto, de a la nada, puedes decirle nada, conviértete en esto, nada, hágase la luz. Esa misma palabra poderosa, esa misma, es la que hoy te está hablando a ti y a mí. Entonces, hermano, rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios. Y eso es triste. En Isaías 66:2 dice: miraré aquí el que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Vamos a ver acá la autoridad, vamos a llamar cultural, versus la autoridad bíblica. Me refiero a la autoridad cultural, a mi autoridad, a la autoridad que nos enseña este sistema, ¿ya? El mundo dice: sigue tu corazón, vive tu verdad o haz lo que te haga feliz, ¿cierto? Pero la Biblia enseña algo contrario. Como el mundo te dice sigue tu corazón, la Biblia te enseña que el corazón es engañoso. El mundo te enseña vive tu verdad, pero la Biblia enseña que solo Dios define la verdad. El mundo te enseña haz lo que te haga feliz, y la Biblia enseña que el hombre está caído. No sé si pueden ver este versus constante entre lo que yo soy como ser humano inclinado 100% al pecado con lo que la autoridad bíblica me enseña. En Jeremías 17:9, un texto que muchos conocen, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, nosotros debemos someternos a esta autoridad bíblica. Quinto punto, ¿cómo debemos acercarnos a la Biblia? Acá vamos a abordar 3 puntos, ya A, B y C, que nos dan pistas de cómo poder acercarnos a la Biblia. Punto 1, o punto A. Debemos acercarnos a la Escritura con humildad primeramente. Cuando hablo de humildad, hablo de no sentarte a leer la palabra esperando encontrar un juicio tuyo hacia la Biblia. No puedes juzgar la Biblia, no puedes sentarte a juzgar la Escritura. Básicamente por un principio claro que tú no puedes juzgar la Biblia porque la Biblia te juzga a ti. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. El punto B, cómo debes acercarte, es con obediencia. El verdadero creyente no solo escucha la palabra, sino que también la obedece. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra. El punto C que nosotros podemos concluir es que debemos acercarnos a la Biblia con dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos una iluminación espiritual para comprender correctamente la Escritura. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para poder entender lo que la Biblia nos quiere decir. Hermano, esto es importante porque esto no quiere decir que si tú no entiendes la Escritura, no quiere decir que tú no tengas el Espíritu Santo. ¿Ya? Posiblemente te cuesta más entenderlo, tu mente es un poco más limitada o no es tan ágil para poder captar cosas nuevas, pero también debemos recordar que
también están los dones y también están los maestros que son capacitados para poder enseñarnos, ¿ya? Pero no quiere decir que porque tú no entiendas la palabra no tengas el Espíritu Santo, son cosas totalmente distintas. Pero sí, yo creo que tú puedes pedirle al Espíritu Santo que te pueda iluminar para poder entender lo que el Señor nos quiere mostrar. Amén. El sexto punto, para ir concluyendo ya, hay ciertos principios básicos de interpretación bíblica que me gustaría compartir para poder entender de mejor manera la escritura. Dice, el primer punto es leer el texto en su contexto. Es importantísimo nunca sacar versículos aislados si no conocemos el contexto. Es importante eso porque nosotros debemos saber que el texto que nosotros vamos a usar o queremos interpretar, debemos conocer en qué forma se está hablando, en qué momento de la vida se está hablando, a quién está dirigido. Debemos saber quién lo dijo, a quién se lo quería decir, por qué se lo estaba diciendo. Y hermano, esto no es difícil de hacer si tienes un buen hábito de lectura. Ya hay una buena comprensión lectora. Porque es como los pan de vida, o sea, tú sacas un pan de vida, son un versículo que no sabe a quién se le dijo, no sabe por qué se dijo, cuándo se dijo. Distinto es cuando tú lees la escritura no es vaga, no es aislada, siempre está ligada a un contexto, ¿ya? Y debemos conocer ese contexto para poder interpretar de buena manera la escritura. El punto número 2 es interpretar la Biblia con la Biblia. Hermano, porque la escritura no se contradice. Entonces, si tú estás leyendo algo en el Antiguo Testamento y se está contradiciendo con el Nuevo Testamento, empiezas tus dudas de que por qué dice algo o lo otro, déjame decirte que el que se está contradiciendo y pide al Espíritu Santo que te ayude porque esa persona eres tú, no es la Biblia. La Biblia no se puede contradecir porque anteriormente hablábamos que contiene el carácter de Dios, y al contener el carácter de Dios y la respalda del carácter de Dios, Dios nunca se va a contradecir. Dios no se equivoca, Dios no miente. Entonces, debemos interpretar siempre la Biblia con la Biblia. Tercer punto es buscar la intención original del autor, como hablábamos en el primer punto. ¿Qué quiso comunicar realmente? ¿De qué manera lo estaba haciendo? Si era a través de una carta, a través de una predicación, a través de una oración, un canto, una exhortación. Debemos conocer para ver qué quiso realmente comunicar el autor, y para saber qué quiso comunicar el autor está ligado directamente con el primer punto, que es buscar el contexto de esa palabra. El cuarto punto y último es ver a Cristo en toda la escritura. Toda Biblia apunta a Cristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a la obra redentora de Jesucristo. Entonces, en Lucas 24:27 dice, comenzando desde Moisés, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Entonces, toda la escritura apunta a Cristo, hermano. Debemos ver a Cristo en toda la escritura. Entonces, resumiendo, en esta clase pudimos ver de manera superficial y resumida de que Dios ha hablado a través de la Biblia, y vimos que era la Biblia. Vimos también que la Biblia fue inspirada por Dios. Vimos también la inerrancia de la Escritura, la suficiencia de la Escritura y la autoridad de las Escrituras. ¿Ya? También vimos métodos o condiciones para poder, cuando hablo de condiciones, hablo de que cómo debemos estar nosotros al acercarnos a la Biblia, que es con humildad, con obediencia, con dependencia del Espíritu Santo. Y también vimos conceptos básicos de interpretación bíblica, ¿ya? Para terminar este primer resumen de la primera clase, me gustaría hacer unas preguntas que sean internas, obviamente. Según con lo que aprendimos hoy, ¿la Biblia gobierna realmente mi vida? ¿Confío más en mis emociones o confío más en la palabra? ¿Tengo un hambre genuina por conocer la Escritura? ¿Y estoy obedeciendo lo que ya conozco? Esas son preguntas que te invito a reflexionar en tu casa para que tú puedas analizarte y finalmente se cumple lo que la palabra hace, que te desnuda el corazón y nos conocemos y vemos nuestra real condición delante del Señor. Ya, hermanos, como conclusión de esta clase es que la iglesia permanece firme únicamente
cuando permanece sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe necesita un sustento y un fundamento firme. Y la Biblia no falla, no cambia, no necesita ser actualizada en los nuevos tiempos y no depende de una opinión humana. Dios sigue hablando hoy, ayer y por los siglos por medio de su palabra. Y el verdadero creyente debe vivir bajo la palabra, tiene que alimentarse de la palabra, obedecerla y tiene que proclamar la palabra. Hermano, como conclusión, podemos ver que una iglesia débil siempre será el resultado de una Biblia descuidada. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima clase.